Y ayer, 10 de junio, fue el Día del Trabajador de la Carne. Como cada año se celebra entonces en esta fecha, esta festividad, ¿no? Celebrando entonces la actividad de ganadera bovina. Y vamos a estar analizando hoy cuáles son los resultados respecto de este rubro, respecto de este sector productivo. Vamos a hacerlo con Antonella Semadeni. Ella es economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA. Muy buenos días, Antonella, gracias por atendernos. Buenos días, un gusto estar con vos. Bien, bueno, a ver, 10 de junio, ¿no? Se celebra el Día del Trabajador de la Carne y vamos a estar haciendo un repaso entonces de qué es lo que sucede en este segmento productivo, ¿no? ¿Cómo indicaron o qué resultaron acá las primeras mediciones, ¿no? De este monitor ganadero que ustedes realizan siempre? Bueno, en primer lugar, me parece interesante repasar algunos datos porque, como bien mencionás, los trabajadores de la carne, en específico de la carne bovina, son el principal generador de empleo dentro del empleo agroindustrial, ¿no? Estamos hablando de que Argentina en el agro está generando más de 4 millones de puestos de trabajo, esto para poner en dimensión, de 4 trabajadores en el sector privado, 1 provienen de la agroindustria, ¿sí? Y dentro de este empleo agroindustrial, la carne bovina es el principal generador de empleo. Hoy en día está empleando a 500.000 de personas, y para ser exactos, 507.000 puestos de trabajo. Y acá siempre tenemos que pensar que este empleo no es únicamente, digamos, la cosecha y la siembra, que muchas veces se cree, o acá la producción ganadera, sino que es todo el proceso desde la cosecha del maíz, que es el insumo de alimentación del animal, hasta llegar al asado los domingos, ¿no? Entonces tenemos los operarios faena, los veterinarios, los supervisores de calidad y higiene, de sanidad animal, ingenieros en alimentos, ¿sí? Todas las actividades que son necesarias para realizar eficazmente esta actividad. Perfecto, esos son indicadores importantes, ¿no? Lo que estás diciendo, generación de empleo. Muchas veces, bueno, se ha dicho que el campo no tiene mucha mano de obra intensiva, no genera demasiado empleo, ¿no? Entonces es bueno poder abordar estos datos y de parte de gente que está estudiando y tiene distintos indicadores para poder determinar que en realidad la generación de empleo es óptima en este sector, ¿no? ¿Cómo estamos en relación de los precios, ¿no? En el mes de mayo, ¿cómo cerraron los precios para el ternero, para el novillito? Acá, ¿cómo estamos? ¿Hubo caídas, alzas en el precio? ¿Esto cómo repercute internamente y hacia el exterior? Bueno, en mayo cayeron levemente los precios del ternero y del novillito, ¿sí? Luego de varios meses que habían estado en alza, con caídas mensuales del 3, del 1%, pero bueno, igualmente ambos se ubican por encima de la dinámica de precios. Y esto se está dando principalmente porque, digamos, hay una caída en lo que es la producción mensual de carne, una caída en lo que es la producción, lo que es la faena, y estos números, digamos, están bajos respecto al promedio, y esta menor oferta justamente hace que aumenten los precios, tanto de la hacienda en pie como los precios de la carne, digamos, en el mostrador, que es lo que se estuvo viendo para el consumidor en estos últimos meses, que tuvo tanto impacto, ¿no?, en lo que es el IPC. Pero bueno, en el mediano plazo se empiezan a vislumbrar algunas señales positivas que nos pueden darnos cuenta, digamos, que a futuro esta oferta de carne puede mejorar, porque bueno, el margen bruto de feedlot viene teniendo resultados positivos, que a diferencia de quizás el año pasado, donde estaba operando con pérdidas. La relación maíz-novillo, que es el insumo de alimentación, también está en buenos niveles. Están los corrales enllenados, y el índice de reposición de los feedlot está dando mayor a 1. Entonces, bueno, a futuro sí se puede vislumbrar una mejor oferta de carne. Antonella, ahí estamos viendo una plaquita, ¿no? Estamos compartiendo una placa de las que elabora FADA, cómo se compone el precio de la carne. Esto es importante, ¿no? Para entender entonces cuánto de cada kilo de carne corresponde a impuestos. A ver, ¿nos podés ahí hacer un desagregado de esto, por favor? Sí, bueno, desde FADA nos parece sumamente interesante ver cómo se componen precios de la canasta básica, en este caso la carne, pero también lo hacemos con la leche y el pan, como para poder dilucidar en este momento donde se está hablando de, bueno, estamos caros, Argentina está cara en dólares, bueno, ¿a qué se debe? ¿Qué factores son los que componen el precio? Justamente para ver dónde podemos focalizar en nuestra política pública. Y en este caso, bueno, tenemos que el 60% del precio final que paga un consumidor son costos de producción, ¿sí? El 15% son las ganancias sumadas de toda la cadena. A ver, Y el discúlpame, 25%. a los chicos de producción, si pueden poner la plaquita, por favor, donde está, cómo es la composición
de la carne. Exactamente. A ver. Claro, esto es según costos de producción, según impuestos y según ganancias, ¿sí? Después podemos dividirlas por eslabones, si se quiere, que sería la cría, el feedlot, el frigorífico, la carnicería, pero en términos generales, digamos, creo que el resultado más relevante es que 1 de cada 4 pesos que pagamos los consumidores son impuestos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la carne, nosotros vamos a la carnicería, compramos 1 kilo de carne, bueno, 1/4 de kilo, es decir, 250 gramos, me los voy a comer en concepto de impuestos. Y este 15% es la suma de las ganancias de toda la cadena, es decir, son mayores los impuestos, es decir, lo que se lleva el Estado por cada kilo de carne producido, por así decirlo, que lo que se lleva la suma de las ganancias de la cría, el feedlot, el frigorífico, la carnicería. Que pensemos que obviamente estas personas que trabajan en el sector se levantan todos los días a trabajar, arriesgan, invierten, mientras que el Estado simplemente viene y cobra un impuesto y sin embargo se lleva más del precio final que estos productores que participan en esta cadena productiva. Claro, cuando hablamos acá de este segmento productivo, ¿no? Y hablamos de costos, ¿cuáles son los principales costos fijos que tienen, ¿no? Donde no se pueden evadir y son esos costos entonces que tienen que enfrentarse y después hacer una ecuación para ver si entre costo y ganancia realmente hay un rendimiento, digamos, un margen para los productores y para este segmento? Bueno, los principales costos en este caso son los costos de la tierra, de la sanidad del animal, los fletes para los traslados de los distintos eslabones y la alimentación del ganado, ¿sí? En este caso, por ejemplo, muchas veces se habla del costo del flete, bueno, el costo, en este caso, del peso del flete en el precio final es solo del 1,7%, o el peso de los salarios en el precio final es del 11,4%, claro. Es decir, no es tan relevante, sí todo lo que tiene que ver con sanidad y lo que es el alquiler del campo, que siempre es lo más elevado. Cuando hablamos de exportaciones, ¿no? Y tenemos que referirnos a cuota Hilton, ¿cómo estamos ahí? Se acaba de hacer la apertura, ¿no? Para el registro, para poder entonces volver a, los que están interesados, volver a registrarse entonces para la venta a mercados de este tipo, ¿no? De calidad Hilton, digamos. Pero ¿cómo están los precios ahí dentro de cuota Hilton? ¿Se completó la cuota Hilton y cuál es el tiempo? Porque estamos próximos, ¿no? A la fecha de cierre para este periodo. Sí, bueno, si analizamos lo que es el mercado interno y de exportación, es correcto lo que mencionabas respecto a la cuota Hilton. Este año, si se quiere, se está viendo una tendencia inversa a la del año pasado, ¿no? El año pasado, luego lo que fue la devaluación del comienzo de la gestión de Milei y los precios del mercado interno, digamos, que estaban deprimidos, lo que era el precio del asado, bueno, esto alentaba las exportaciones, ¿no? Este año, digamos, es justamente una tendencia contraria, ¿no? Porque tenés un tipo de cambio actual que no está favoreciendo este proceso y precio, digamos, en lo que es el mercado doméstico del asado que recuperó, es decir, que está, digamos, en línea con la inflación. Entonces, bueno, se ve una caída en las exportaciones en toda esta mitad del año y bueno, la realidad es que este dato no pasa inadvertido si lo comparamos con, digamos, la performance del resto de los países de la región que bajo el mismo contexto internacional lograron crecer en sus exportaciones, por ejemplo, en el caso de Brasil en un 13%, en el caso de Paraguay cerca de un 19%, Uruguay un 2%, mientras que Argentina viene teniendo caídas del 15 al 20% interanual, digamos. Cuando hablamos, ¿no?, de relaciones, siempre se habla de relaciones importantes para, son indicadores, ¿no?, para los productores, para este segmento del agro, ¿no?, respecto de cuánto se puede comprar, supongamos, de algún insumo clave con su producción, sea con grano, sea con litros de leche. En este caso, en la relación esta novillito-maíz, ¿cómo nos encontraríamos ahí? ¿Está nivelado, está dentro de los límites, digamos, que son esperables o no? Sí, están siendo positivos estos resultados, ¿sí? La relación entre novillo y maíz mejoró en comparación incluso con abril, si vemos el último dato de mayo, así que vienen buenos niveles, esto podría llegar digamos, a demostrar que es bueno, digamos, darle kilos al animal, pero bueno, hay que ver si estos mayores kilos se compensan, digamos, siempre los animales más pesados son para exportación, bueno, hay que ver si estos kilos que yo le agrego compensan esto de la exportación que te mencionaba y quizás, por un lado, que sí, digamos, te dan ganas de generarle más kilos al novillito, pero por el otro lado, quizás ese precio de exportación a ese tipo de cambio actual
no están del todo rentables. Así que creo que eso es lo que están viendo hoy en día los productores ganaderos, ¿no? Ese trade-off entre darle más kilos por la relación positiva, pero quizás un precio de exportación que no está siendo del todo alentador. Y si tenemos que volver, ¿no?, a hablar de precios, ¿cómo podemos hacer ahí la comparación que pasó con el precio de la carne bovina comparada con la de cerdo y comparada con la de pollo? Bueno, si vemos esta relación, el año pasado se había visto que el pollo y el cerdo había aumentado más que el asado, ¿no? Por esta cuestión de que son cortes más baratos, entonces ante la caída del poder adquisitivo de los consumidores tienden a irse a estos cortes más baratos. Este año lo que sucedió fue que el asado aumentó más que el cerdo y que el pollo, entonces, digamos, van en línea con la inflación. Obviamente, pollo y cerdo siempre son más baratos que el asado, pero tuvieron un ritmo similar a la inflación. ¿Qué se espera ahora para los próximos meses, ¿no?, respecto del precio? ¿Cuál puede llegar a ser la tendencia? Bueno, yo creo que vamos a ir más hacia una normalización. Creo que había un gran atraso respecto a la inflación y eso también hizo que aumente tanto lo que es la hacienda en pie como los precios, digamos, en la carnicería. Así que eso debería irse moderando y además, bueno, obviamente va a depender también del poder adquisitivo de los consumidores, ¿no? Si esto continúa la recuperación de los salarios, bueno, probablemente la gente a poco vaya nuevamente consumiendo más carne bovina por sobre la porcina y la aviar, ¿no? Ahora se dio este dato esta semana de que el consumo en pollo está en línea o está incluso un poquito superior a lo que es el consumo per cápita al año de carne bovina, ¿no? Bueno, probablemente si hay una recuperación de los salarios, digamos, se vayan equiparando estos consumos y los precios van a ir en línea con esto. Ahora, Antonella, te consulto sobre esto que se conoció hace poquitos días, ¿no?, esta calificación por parte de la Unión Europea, ¿no?, como país de riesgo estándar o riesgo medio por deforestación, ¿no? Así fue calificada la Argentina y esto impacta entonces al sector de carne bovina, también al forestal, ¿no?, y a la soja. ¿Cómo esto podría tener un impacto dentro de este segmento? Bueno, en primer lugar, obviamente esperamos que esto sea recalificado, como así decirlo. El gobierno ya salió a dar una declaración respecto a esto, ¿no? Para que se nos sea considerado dentro del riesgo bajo. Porque, bueno, estamos calificados igual que Brasil, cuando sabemos que Brasil ha tenido un incremento en lo que es la frontera agrícola y ha tenido una fuerte, digamos, deforestación, por así decirlo, mientras que Argentina justamente no tiene este problema y no es algo que realizó en los últimos 20 años, entonces, bueno, realmente la calificación nos parece injusta. Pero bueno, hay tiempo hasta fin de año, porque esto podría ser, digamos, a partir del 2026. Pero bueno, obviamente estamos todavía en discusiones respecto a esta calificación y ojalá que hacia fin de año se tenga una respuesta, ¿no? Y ahora, bueno, atendiendo a esta guerra comercial, ¿no?, guerra arancelaria desatada entre Estados Unidos y China, y bueno, después se fueron sumando otros países también. Ahí, bueno, este lunes se retomaron, ¿no?, en Londres las conversaciones, las negociaciones directamente entre Estados Unidos y China para tratar de ponerle paños fríos, ¿no?, y poder llegar entonces a un entendimiento en esta cuestión de arancelamientos cruzados. Ahí también, ¿cuál es la expectativa, ¿no?, y el impacto hacia la Argentina? Bueno, a ver, todo lo que es el recrudecimiento de la guerra comercial claramente es negativo. Pensemos que el 60% del PBI a nivel internacional es comercio mundial. En consecuencia, todo esto genera rispideces, genera, digamos, que se desalienten las inversiones en un contexto donde Argentina justamente quiere que lleguen inversiones al país. Genera presión cambiaria, ¿no? Porque los países buscan volverse más competitivos o más baratos ante estos aranceles que los encarecen por medio de una devaluación en sus monedas. Entonces, bueno, todo eso genera, obviamente, efectos negativos que llegan de manera colateral a Argentina. Puntualmente lo que sucede con los productos agroindustriales, creo que lo que más nos perjudica hoy, que todavía obviamente no se modificó ese arancel, es el arancel aluminio, acero, hierro, porque entre el 40 y el 60% de la producción nacional argentina se exporta a Estados Unidos. Entonces, bueno, ese sector, digamos, creo que es el más complicado. Luego, en cuanto a lo que es agroindustrial, digamos, nosotros le exportamos a Estados Unidos vino, té, madera y jugo de limón, que no son tan importantes en términos agregados.
Y sí creo que es importante, digamos, ir posicionándonos en el mediano plazo como nuevos proveedores de bienes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de China, digamos, nosotros representamos en sus importaciones de carne un 12%. Bueno, quizás si le deja de comprar tanta carne a Estados Unidos o disminuye sus compras, bueno, quizás nos podemos posicionar a futuro en un nuevo mercado con ellos, ¿no? Que hoy en día lo está haciendo Australia. Claro. O, por ejemplo, en el caso de la soja, que Brasil, digamos, está siendo proveedor de soja de China ante la faltante o hasta ante la menor importación de Estados Unidos. Pero bueno, obviamente son nuevas oportunidades que se presentan para el mediano plazo de la Argentina. Claro, es un panorama de una reconfiguración de este mapa comercial global donde se van entonces haciendo nuevas vinculaciones, nuevos socios comerciales, ¿no? Por eso hay la importancia de que Argentina, bueno, tome la delantera en este sentido también. Ahora bien, volviendo nuevamente acá al mercado interno, ¿no? Al mercado local. El tema de la barrera sanitaria, ahí también, ¿cómo puede llegar a definirse este tema, ¿no? Se estaban esperando algunas consultas que se hicieron a Chile y también a la Unión Europea respecto de este tema. Bueno, a ver, yo creo que todo lo que es reducción de barreras, tanto arancelarias como sanitarias, son algo que necesita Argentina hoy. Yo creo que un gran problema que tiene Argentina en cuanto, digamos, que frena las exportaciones de carne y en general de productos agroindustriales, es la falta de acuerdos internacionales. Pensemos que Argentina tiene solo 8 acuerdos, ¿sí? Frente a Estados Unidos, que tiene 14, Chile, que tiene 32, si queremos compararnos con países de la región, bueno, Unión Europea 40, China 18, ¿sí? Entonces, esto, digamos, son cuestiones en las cuales debemos avanzar. Después, obviamente, la cuestión logística, de infraestructura, digamos, y, bueno, eliminar la cantidad de trámites burocráticos que frenan la producción, bueno, después vamos los derechos de exportación, ¿no? Es decir, la reducción de costos impositivos, pero, digamos, son positivas todas las medidas que sean para sortear estas barreras sanitarias y arancelarias, sí. Bien, ahora sí vamos a capacidad instalada. ¿En qué niveles se está trabajando acá en Argentina? Aún estamos en niveles bajos, ¿sí? Pero bueno, esperamos que, digamos, ahora venimos de 2 años de lo que fue la sequía, que esto redujo obviamente lo que es el nacimiento de terneros y la oferta de carne actual, porque uno a veces piensa que, bueno, la sequía ya pasó hace 2 años, bueno, en el caso de la ganadería, donde el ciclo productivo es de aproximadamente entre 2 y 3 años, y que requiere una inversión más de largo plazo, bueno, estos efectos se continúan viendo, que es lo que vimos, digamos, a principio de año con estos aumentos de la carne ante el faltante de carne, justamente. Pero bueno, a mediano plazo esperemos que estos números empiecen a dar resultados un poco más positivos. En el contexto, ¿no?, que tenemos acá interno e internacional, la coyuntura general con esta situación, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos entonces que tiene que afrontar Argentina de acá a los próximos meses para mejorar la competitividad? Bueno, yo creo que en primer lugar, a ver, este año vamos a tener una menor producción y menores precios, ¿sí? Que el año pasado, una producción menor en un 5%, el año pasado producimos 125 millones de toneladas, aproximadamente entre trigo, soja, maíz y girasol. Este año va a estar en torno a las 119 millones, sin un 5% menos, y precios que están deprimidos, digamos, y que no se vea una mejora en el corto plazo. Entonces, esto nos van a dar menores exportaciones, ¿no? Entre 5.000, 3.000 millones menos que el año. Hoy en día se le pregunta al sector constantemente si este tipo de cambio le es rentable o no, y en realidad sin una quita de costos impositivos, burocráticos, laborales, de infraestructura y logística, no hay dólar que alcance, ¿no? Y en línea con esto, bueno, las retenciones hoy en día con este tipo de cambio bajo en el promedio histórico, que esto es una realidad, digamos, es un problema y es el principal, digamos, lo que más hace ruido y lo que más dificulta hoy mejorar el potencial productivo del país. Y esto no solamente en el sector del agro, porque muchas veces se habla de que la quita de retenciones como principal desafío solo beneficiaría al agro, que en realidad no es un beneficio, sino que pedimos que se nos trate igual que cualquier sector, ¿no? Porque nosotros pagamos todos los impuestos que paga cualquier sector y además tenemos las retenciones, sino que tiene todo un impacto positivo en todo este empleo agroindustrial que te mencionaba antes, ¿no? Desde FA tenemos la estimación de con la quita de retenciones
podría aumentar más de un 50% de la producción y eso generaría más de 500.000 de puestos de trabajo, que para poner en dimensiones la mitad de los desempleados de la Argentina, ¿no? En un contexto donde justamente se está haciendo una relocalización de empleo del sector público, bueno, hacia otras áreas, bueno, áreas intensivas en trabajo, como es el caso de la agroindustria. Estamos hablando de retenciones a la categoría novillito, ¿no? Que está cerca del 6%, si no me equivoco, porque la categoría vaca está exenta, ¿no? Ya le quitaron las retenciones. Exactamente. Si el año pasado nosotros entre el 60 y el 70% lo exportamos va a China, y esta categoría vaca, que es la que va, digamos, la que exportamos a China, ya no tiene retenciones, pero bueno, el resto se disminuyó del 9 al 6% aproximadamente, pero continúa. Ahí hablando del mercado de China, ¿no? Hay apertura a bueno, el consumo de la carne bovina en China es bastante particular, ¿no? Ahí cómo estamos nosotros incorporándonos o sí, ingresando mayor cantidad de productos o diversidad de productos a este mercado de China. Bueno, siempre se está trabajando en continuar abriendo. Ahora en agosto viene uno de los secretarios de Agricultura de China como para intentar incrementar estos mercados agroganaderos. Pero, digamos, China viene, si se quiere, una menor demanda de la que se estimaba que iba a tener este año. Muchos analistas lo que están viendo es que quizás esta mejora sí viene en la segunda parte del año. Así que, bueno, a esperar. Pero la realidad es que en los primeros 6 meses del año, hasta junio, los resultados quizás de exportaciones a China cayeron bastante, digamos, en línea con todo esto que te mencionaba, de menor demanda esperada desde China, pero también factores macroeconómicos de acá de Argentina que desincentivan esa exportación. Bien, Antonella, te agradezco mucho por todo este panorama, ¿no? Bien extenso. Nos hiciste ahí un paneo de toda la situación, cómo se encuentra este sector productivo. Te agradezco mucho por atendernos. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Hasta luego. Hablábamos con la economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA. Ella es Antonella Semadeni.